Bien, les habla Dr. Miguel Basanta para continuar nuestras clases virtuales de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad de Oriente. En el tema de hoy disertaremos sobre metabolismo de lípidos. El objetivo terminal dice que al finalizar la unidad el estudiante estará en capacidad de analizar las diferentes rutas metabólicas que involucran a los lípidos, tales como fuentes disponibles de energía, partes integrales de la estructura y metabolitos esenciales. Hablemos entonces de las generalidades de los lípidos y vamos a mencionar que constituyen más del 10% del peso corporal. Son solubles en solventes no polares como éter y cloroformo. Son fuente disponible de energía. Un gramo de ácido graso libera 9.3 kilocalorías. Pueden ser vitaminas como vitamina A, D, K, E y pueden ser hormonas también. Aportan ácidos grasos esenciales como ácido linoleico, linolénico. Son constituyentes de las membranas celulares y lipoproteínas para el transporte de otros lípidos, en el caso de las lipoproteínas. Son aislantes térmicos y eléctricos. Tienen una importancia médica en la obesidad, en la diabetes mellitus y en el proceso de aterosclerosis, donde se puede hacer obstrucción de las arterias y producir infarto del miocardio, infarto cerebral e infartos mesentéricos. Los lípidos sirven también como almacenamiento de energía, en el caso de los ácidos grasos, triglicéridos, ceras. También forman parte de estructuras celulares como fosfolípidos, glucolípidos, esfingolípidos, etc. Y sirven también de señalización celular, como es el caso de fosfatidilinositol, los eicosanoides, hormonas esteroideas, etc. Esta es la estructura de la membrana que ustedes ya conocen, pero es una doble capa lipídica que nosotros debemos recordar, y en esa doble capa lipídica pueden estar formando parte de la misma también el colesterol o los esteroles, que son también o forman parte también de los lípidos. ¿Cómo clasificamos los lípidos? Bueno, se pueden clasificar como simple, que son grasas neutras, glicerol más ácido graso, cera, que tienen ácidos grasos más monohidroxialcohol, ceras verdaderas, etc. Ésteres de colesterol, vitaminas. Los complejos, lípidos complejos, son ésteres de ácido graso que contienen grupos adicionales al alcohol y al ácido graso. Esos pueden ser, por ejemplo, fosfolípidos que contienen ácido fosfórico, glucolípidos, esfingolípidos, glicerolípidos, etc. Otros lípidos como sulfolípidos, aminolípidos, lipoproteínas, lipopolisacáridos. Un tercer grupo que están derivados de la hidrólisis de 1 y 2, que son ácidos grasos saturados o insaturados, mono y diglicéridos, triglicéridos. Y el cuarto grupo, que es grupo de lípidos diversos, son hidrocarburos alifáticos, carotenoides, escualenos, terpenos, vitamina E y K, ácidos biliares, glucósidos cardioactivos, hormonas alcaloides, etc. Glucoesfingolípidos, galactosilceramida, sulfogalactosilceramida, glucosilceramida, gangliósidos, etc. Todo eso forman parte de los lípidos. Ahora, ¿cómo es la nomenclatura de los ácidos grasos? ¿Y cómo mencionamos? Bueno, tenemos que en primer lugar definir que cada vez que mencionemos un ácido graso, si le colocamos la terminación anoico, significa que este ácido graso está saturado, es decir, no contiene dobles enlaces. Y si su terminación es enoico, es un ácido graso que está insaturado, contiene dobles enlaces. Esa insaturación puede ser única y se dice que es un ácido graso monoinsaturado, o puede ser dos o más y se dice que es un ácido graso poliinsaturado. ¿Cómo numeramos esta cadena del ácido graso? Recordad que el ácido graso es una cadena de carbonos que contiene como sustituyente hidrógeno. Carbono, 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 hidrógeno, y cada carbono hace un enlace de 4 específicamente. Ahora, el carbono número 1 es el que tiene un grupo, el que tiene el carboxilo. Por donde comienza el ácido graso es donde está el grupo carboxilo. Ese sería el número 1. Y de ahí hacia atrás o hacia adelante, como ustedes lo quieren mencionar, se
nombran los siguientes carbonos, que sería el carbono número 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta donde llegue. Si tiene 16 carbonos, será hasta el carbono 16. Ahora, si el ácido graso no contiene insaturaciones, usted lo nombra como, por ejemplo, este aquí, ¿ve? 16 2.0. 2.0, no es 16, tiene 16 carbonos, no tiene doble enlace. Ahora, si el ácido graso contiene insaturaciones, es decir, dobles enlaces, entonces nosotros tenemos que mencionar el número de carbono, por ejemplo, sería 18 si tiene 18 carbonos. ¿Cuántos dobles enlaces tiene o insaturaciones? Si tiene 3, será 3. Si tiene 2, será 2. Si tiene 1, será 1. Si tiene 5, será 5. Y a continuación colocamos entre paréntesis delta 6, 9, 12. Cerramos el paréntesis. O sería nombrarlo así, 18, 2.3 insaturaciones, punto y coma, estaría en la posición 6, 9 y 12. Una de las dos nomenclaturas tenemos que tomar, no podemos tomar los dos ni combinarla. Y esto significa que tenemos un ácido graso de 18 carbonos que tiene 3 insaturaciones en la posición 6, 9 y 12. Los ácidos grasos más comunes son ácidos grasos de cadena par y no ramificados, y están entre 12 y 24 carbonos. Pero también tenemos ácidos grasos que son de cadena impar. Generalmente están en los rumiantes, donde comienza la síntesis de ácido graso por ácido propiónico. Y entonces ahí vamos a tener ácido graso de cadena impar. En los humanos podemos ingerirlo y lo metabolizamos, pero no formamos ácido graso de cadena impar. Y por supuesto la configuración de estos ácidos grasos insaturados generalmente están ese doble enlace en posición cis. Pudieran estar en trans, pero lo tenemos en posición cis. Aquí este ejemplo lo traigo es profeso porque contiene un error que vamos a precisar. Fíjense, el grupo carboxilo está aquí. Sin embargo, el ácido graso está nombrado desde aquí, carbono número 1. Este es un error frecuente que pudiéramos encontrar en la red y lo traigo para que no se equivoquen, porque donde comenzamos la numeración sería aquí donde está el grupo carboxilo. Sería el carbono número 1, 2, 3, hasta llegar aquí, obviamente a 18. Como no tiene doble enlace, esto sería así nombrado 18 2.0 o 18 solamente. Significa que no tiene doble enlace. Este es el ácido esteárico. Ahora veamos este otro ácido graso, pero en este otro ácido graso vamos a encontrar dos insaturaciones. Fíjense, tenemos uno aquí y otro acá. Empezamos la numeración. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí sería la primera insaturación, el carbono 9. 10, 11, 12. Y la segunda insaturación sería en el carbono 12. ¿Cómo sería la nomenclatura? Sería 18, 2 puntos, sería así, ¿ve? 18, vamos a poner aquí, 18, 2 puntos, sería 2 insaturaciones, pudiéramos poner punto y coma, y nombraríamos aquí 9,12. Entonces esa sería la terminación. ¿Y cómo terminaría? En enoico. En enoico. Si terminaría en anoico, sería saturado. Y en enoico, que sería insaturado. Ahora veamos estos ejemplos. Fíjense, vamos a mencionar algunas características que poseen los ácidos grasos, como es el punto de fusión de los ácidos grasos. ¿En qué consiste el punto de fusión? Es la temperatura en la cual el ácido graso pasa del estado sólido al estado líquido. Veamos entonces los ácidos grasos. Fíjense, este ejemplo tiene este ácido graso de 12 carbonos, 2.0 significa que no tiene insaturación. ¿Cuál es el punto de fusión? 44.2. Pero si lo comparamos sucesivamente con los que van acá hasta llegar al extremo de 24, tiene 24 carbonos, no tiene insaturaciones. Fíjense entonces cuál es el punto de fusión, 86. Esto significa que en la medida que el ácido graso no contenga insaturaciones y sea más largo, el punto de fusión es mayor. Si lo comparamos con los ácidos grasos que tienen insaturaciones, que son insaturados,
Fíjense entonces, vea, este de 16 carbono tiene una sola insaturación y miren acá, es menos 5 su punto de fusión, se mantiene líquido a temperatura ambiente. Ahora, este tiene una sola insaturación, pero es una cadena más larga, lo cual significa que aumenta su punto de fusión. Y si vemos que tiene dos insaturaciones, fíjense que disminuye por debajo de menos 5, y al extremo que tiene que tiene 20 carbono y 4 insaturaciones. Su punto de fusión es menos 49.5. Este ácido graso se encuentra en animales que viven, o peces que viven en aguas profundas y en aguas muy frías. Entonces, en conclusión, entre más larga sea la cadena del ácido graso y que este no tenga insaturaciones, o sea que sea un ácido graso saturado, pues el punto de fusión es mayor. Y si presenta insaturaciones, entonces el punto de fusión baja en la medida o proporcional en la medida que tenga mayor número de insaturaciones. Ahora los ácidos grasos se encuentran libres o se encuentran esterificados al glicerol. Si al glicerol esterificamos un ácido graso, decimos que es un monoglicerio o monoacilglicerol. Si esterificamos dos ácidos grasos, serían un diglicerio o diacilglicerol. Y si esterificamos tres ácidos grasos, tendríamos el triglicerio, que es la molécula que por excelencia nosotros almacenamos para el momento que se requiera aprovecharlo como energía. Aquí mostramos una célula, un adipocito, donde contiene gotas de grasa, contiene gotas de glicerol. Y esas gotas pueden ser tan grandes y ocupan prácticamente el 85% de la célula y representarían el 85% del peso de un adipocito. Puede ser de ácido graso conformado como triglicéridos, esterificados como triglicéridos. ¿Cómo es la digestión y absorción de los lípidos? Bueno, la digestión de los lípidos comienza con la lipasa lingual, en la boca, y sigue en el estómago, en la cavidad gástrica, donde la lipasa lingual puede digerir o puede hidrolizar ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos de cadena corta, el 30% de ellos se absorben a nivel del estómago y son transportados al torrente sanguíneo vía el sistema porta-hepático por la albúmina. El resto de los ácidos grasos que contienen, lípidos que contienen cadena larga, deben llegar entonces al duodeno, donde previamente tienen que ser emulsificados por las bilis. Esto significa que como son compuestos lipídicos no polares, tienen que volverse una serie de micelas donde se expone la parte polar del lípido hacia el exterior y la parte no polar hacia su interior. ¿Para qué? Para que puedan actuar las enzimas pancreáticas que lo van a digerir, las lipasas. Las lipasas entonces hidrolizan a los triglicéridos, hidrolizan a los ésteres que están pegados al colesterol, los ésteres de colesterol separan éster, colesterol, separan ácidos grasos, etc. Y esa bilis ayuda además de su emulsificación, a su absorción. Una vez que se absorbe, ellos pasan entonces al enterocito. En el enterocito se reempaquetan en triglicéridos, en diglicéridos, se esterifica el colesterol y se empaquetan en unas lipoproteínas denominadas kilomicrones. Estos kilomicrones entonces transportan por el sistema linfático, el sistema quilífero, que desemboca en las ácidos o en la subclavia izquierda, y de allí, una vez que llega a ese sistema venoso sanguíneo, después de pasar del linfático, comienza la distribución de estos componentes que van a ir a otros tejidos. Por ejemplo, llegan al músculo esquelético, llegan al tejido adiposo, se descargan, etc. Y después los remanentes de kilomicrones llegan al hígado, donde son tomados nuevamente y se reempaquetan en otras lipoproteínas. Ahora, en los ácidos grasos que se depositan o que se sintetizan o son transportados al tejido adiposo, en el momento que se requiere un estado catabólico, ellos son vertidos a sangre. Y ahora, cuando se pasan a sangre, porque se requiere, van a ser transportados por la albúmina sérica. De allí la importancia de seguir conociendo la función y la importancia de la albúmina sérica para transportar compuestos no solamente
ácidos grasos, sino otros que ya nosotros hemos mencionado. Esta es una lipoproteína y fíjense que es es una capa de lípido, una capa como una membrana celular sencilla, no doble capa, y contiene proteínas que se denominan apoproteínas. Estas apoproteínas le permiten transportarse en sangre, le dan la parte polar a esta molécula, de tal manera que puede interaccionar con la sangre que es polar. Y en el interior de esta molécula contiene gran cantidad de triglicéridos, de este de colesterol, y en su membrana sencilla también contiene colesterol. Esto le permite transportar a estos componentes hasta el destino final, que puede ser el músculo esquelético, que puede ser el corazón, que puede ser el tejido adiposo, y los remanentes son tomados en el hígado para desensamblarse y luego reensamblarlo en otras moléculas. Hablemos ahora entonces de la síntesis de ácidos grasos. Esta síntesis de ácidos grasos ocurre en el citoplasma de adipocitos, de hígado, de riñón, cerebro, glándula mamaria. Son los tejidos que requieren sintetizar ácidos grasos. Y no ocurre por inversión de la beta oxidación, que es la ruta catabólica para degradar ácidos grasos. No es una inversión, sino son rutas completamente diferentes e inclusive en compartimientos diferentes. La beta oxidación ocurre dentro de la mitocondria, mientras que la síntesis de ácidos grasos ocurre en el citoplasma. Para que se lleve a cabo la síntesis de ácidos grasos se requieren enzimas, como es el caso de la acetilcoenzima carboxilasa y la ácido graso sintasa. También se requiere una serie de cofactores como la biotina, moléculas de carbono, representado aquí como dióxido de carbono, representado aquí como bicarbonato. Se requiere NAD-fosfato reducido, se requiere ATP, se requiere manganeso. Y los sustratos iniciales para llevar a cabo esto es, sustrato inicial es acetilcoenzima A y su producto final es palmitato libre o ácido palmítico libre, que es el producto final. Se requiere la participación entonces de malonilcoenzima A. ¿Y de dónde proviene este malonilcoenzima A? Él es sintetizado por la acetilcoenzima carboxilasa a partir de acetilcoenzima A y se forma, sencillamente se carboxila una molécula de 2 carbonos, que es el acetil, y se convierte en malonilcoenzima A. Esto entonces, esta enzima, que es un complejo enzimático, es una proteína multienzimática con múltiples unidades, cada una de las cuales tienen biotina carboxilasa, proteína carreadora de carboxilo y transcarboxilasa. Entra acá el acetato al citoplasma, que puede provenir de la glucosa, que se convierte en piruvato. Después el piruvato entra a la mitocondria se convierte en acetilcoenzima A. Se condensa al oxalacetato, forma citrato. Citrato sale por la lanzadera del citrato, sale el citosol, y en el citosol actúa una citratoliasa, quita o desdobla al citrato en acetil y malato. Este acetil es el que se puede utilizar para la síntesis de ácidos grasos, por ejemplo. Este es el complejo multienzimático de acetilcoenzima carboxilasa. ¿Qué hace? Él tiene a la biotina carboxilasa, que sencillamente requiere ATP, consumo de energía, para colocar el acetil a la biotina. Luego actúa la biotina transportadora o la proteína carreadora de biotina, lo pasa a la transcarboxilasa y finalmente se adhiere o se está adhiriendo el carbono al acetilcoenzima A y se forma malonilcoenzima A. Ya lo vamos a ver. Fíjense entonces aquí, la primera parte que tenemos es que tenemos en una primera fase, vamos a tener una carboxilación de la biotina. Fíjense, tenemos entonces biotina, tenemos la acetilcoenzima carboxilasa, tenemos entonces el bicarbonato que se representa también por CO2, y en presencia de ATP actúa la biotina carboxilasa, que es parte importante de la acetilcoenzima carboxilasa. Esa es la primera fase. En la segunda fase, entonces hemos cargado acá
a la biotina. En la segunda fase, una vez que la biotina está cargada, va a actuar la transcarboxilasa. Esta transcarboxilasa forma parte también obviamente de la acetilcoenzima carboxilasa. Esta transcarboxilasa transfiere ese acetil que hemos mencionado, aquí como lo tenemos, el acetil le transfiere este carbonato, este ácido carbónico que hemos mencionado acá, y lo transfiere al acetil y lo convierte en malonil. Esa es la segunda etapa, transferencia de la carboxilación del acetilcoenzima A para formar malonil coenzima A. En resumidas cuentas, entonces tenemos que se toma el acetil, va a ser carboxilado y se convierte en malonil coenzima A. Para ello se requiere esta enzima acetilcoenzima carboxilasa. Veamos ahora aquí. Cuando nosotros sintetizamos ácido graso, bueno, si nosotros tenemos un excedente de glucosa que está entrando a la célula, por ejemplo al adipocito o a la célula hepática, ese excedente de glucosa que no se almacena como glucógeno en el adipocito, en el adipocito no se almacena nunca como glucógeno porque no tiene la maquinaria enzimática, pero en el hígado pudiera almacenarse como glucógeno. Sin embargo, el glucógeno es finito, es decir, es una cantidad determinada, aproximadamente el 1% del peso del hepatocito puede ser glucógeno. Se llenan los depósitos de glucógeno y ese excedente de glucosa se va por vía de glucólisis a convertir en piruvato. Ustedes saben que el piruvato entra, fíjense cómo tenemos aquí, entra entonces a la mitocondria y en la mitocondria se convierte en acetilcoenzima A, tal como lo vemos acá. Él se condensa con oxalacetato, que también puede provenir de la condensación del piruvato hasta oxalacetato. Bueno, el oxalacetato se pega a la acetilcoenzima A por acción de la citrato sintasa y el citrato sale de la mitocondria por la lanzadera del citrato, tal como lo vemos acá. Atraviesa la membrana interna y externa de la mitocondria. Una vez que está en el citosol, actúa la citratoliasa y separa oxalacetato de acetilcoenzima A. Este acetilcoenzima A es el que va a ser sustrato para la acetilcoenzima carboxilasa que hemos mencionado, para que vaya a la síntesis de malonil y síntesis de ácidos grasos. Este oxalacetato, por acción de la malato deshidrogenasa, fíjense, se convierte en malato. Este es malato deshidrogenasa citosólica, se convierte en malato. Y si seguimos la pista aquí, malato puede ser descarboxilado y se convierte en piruvato que va a entrar. Pero la característica aquí, lo interesante aquí, fíjense, es lo siguiente, es que esta enzima málica produce, además de piruvato, él hace una descarboxilación oxidativa del piruvato y produce NAC reducido. Este NAC reducido se va a emplear para la síntesis de los ácidos grasos, de tal manera que él va a estar relacionado acá con la síntesis de ácidos grasos. Importante saber por qué él aporta la energía necesaria para síntesis de ácidos grasos. Aquí vemos la interconexión de lo que le hemos mencionado, de la enzima málica para acá, para la síntesis de ácidos grasos, igual que el acetilcoenzima A para la síntesis de ácidos grasos. Para que se lleve a cabo la síntesis de ácidos grasos debe actuar este complejo multienzimático que existe en mamíferos y en aves también, que es un complejo multienzimático, tiene 7 enzimas y una proteína acarreadora, y que para actuar necesita formarse como una especie de dímero. Esta proteína no puede separarse porque si se separa deja de actuar, pierde su actividad. Entonces fíjense, se enfrentan dos dímeros. Este es un dímero de una de los complejos de ácido graso sintasa y se coloca otro complejo del ácido graso sintasa. Están antiparalelos, fíjense. Aquí tiene la tioesterasa de este lado y de este lado va a tener la tioesterasa. Ellos están separados estructuralmente así. Sin embargo, desde el punto de vista funcional, vean, la mitad de uno de los dímeros actúa conjuntamente con la otra mitad del otro dímero, de tal manera que tiene dos unidades funcionales. Esta es una unidad funcional y esta es otra unidad funcional. Y a la vez ellos tienen dos unidades estructurales que son estas que vemos aquí arriba
y esta que vemos aquí abajo. Entonces es importante que recordemos eso. En esta otra lámina que me interesa que lo vean, fíjense cómo ya están. Teníamos las dos estructuras. Ahora uno va a sacarlo. Fíjense que están entrelazados. Pudiéramos decir que esta va así hasta aquí y esta va de aquí hasta acá. Vemos entonces que tiene las acciones enzimáticas. Tiene cetoacil, tiene, perdón, malonil transacilasa, acetil transacilasa, cetoacil sintasa, hidratasa, enoil reductasa, cetoacil reductasa y tioesterasa. Si contamos, aquí serían 1 y 2 enzimas, 3, 4, 5, 6 y una séptima. Y tiene una proteína acarreadora de grupos acilo, que es esta que está aquí, proteína acarreadora de grupos acilo, que es sobre la cual ella va a sostener el acetil, sostiene el malonil, sostiene el grupo acilo y el ácido graso para que se lleve a cabo la síntesis de ese ácido graso que estamos buscando. Entonces su función básicamente es esa. En la síntesis vamos a ver lo siguiente: la proteína acarreadora, esta que ustedes miran acá. Esa proteína acarreadora tiene un terminal de un grupo tiol, este que ustedes también están viendo aquí, que está unido al ácido panténico como fosfopanteína, este que ven acá. Él está a la cola de otro grupo tiol que está unido a la acetil transacilasa, que a su vez se relaciona también con la proteína carriadora y lo hace con el grupo tiol de la cisteína. ¿Qué es lo primero que va a pasar? Cuando inicia la síntesis, no tenemos esta proteína, este complejo multienzimático no está cargado. Lo primero que va a hacer es que vamos a hacer lo siguiente: vamos a cargar en el terminal 1, este que vemos acá, de esa proteína carreadora. Tenemos un terminal 2 de la proteína carreadora, pero en el terminal 1 va a actuar la acetil transacilasa. ¿Qué va a hacer? Le va a adicionar a ese grupo tiol de la cisteína, le adiciona un grupo acetilo, este que ustedes ven acá, un acetil. Él toma un acetil coenzima A, le hidroliza la coenzima A y lo pega entonces al dominio 1 de la proteína carriadora. Eso hace por un lado, eso lo hace la acetil transacilasa, que es un complejo que también forma parte con la acetil con esta otra, con malonil transacilasa. Entonces, ¿qué hace la malonil transacilasa? Él toma el producto que ha generado la acetilcoenzima carboxilasa, el cual es el malonil que vemos acá, y este malonil, el malonil coenzima A, él separa la coenzima A y le pega al dominio 2 de la proteína carriadora, específicamente en el tiol de la fosfopanteína, le adhiere el grupo malonil coenzima A. Hasta ahí todo está bien. Una vez que está cargada, esta molécula, este complejo multienzimático, actúa la siguiente enzima. Esa siguiente enzima es la 3-cetoacil sintasa. 3-cetoacil sintasa. Si vemos aquí abajo, aquí era para que veamos aquí de este lado la primera acción, la segunda acción y la tercera acción, que va a ser la 3-cetoacil sintasa. ¿Qué va a hacer la 3-cetoacil sintasa? Sencillamente, él va a transferir el grupo acetil que se está colocando acá, que hemos cargado inicialmente, lo transfiere a donde está el malonil, esto que ustedes ven aquí. Pero en esa transferencia que hace el 3-cetoacil sintasa, él hidroliza el carboxilo, lo hidroliza y forma entonces un compuesto ahora de 4 carbonos. ¿Por qué? Porque eran 5, 3 y 2, 5. Pero acá él, al hidrolizar, quita el ácido carboxílico y se forma una molécula de 4 carbonos. Luego va a actuar la cetoacil reductasa, esta que usted ve aquí, 3-cetoacil reductasa. ¿Qué hace la 3-cetoacil reductasa? Él sencillamente toma NAC reducido, esto que ustedes ven aquí, NAC fosfato reducido, reduce a este grupo cetónico que estaba en la posición 2 que vemos acá,
lo reduce, le agrega un hidrógeno y lo convierte, fíjense, en este compuesto que tiene acá, ahora que está acá. Luego va a actuar la siguiente enzima, que es la hidratasa. Esto que nosotros vemos aquí, 5, es la hidratasa que está acá. ¿Qué hace la hidratasa? Bueno, sencillamente, en este caso no sería exactamente una hidratasa, sino sería una deshidratasa. Le quita el grupo hidroxilo, forma un doble enlace, tal como vemos acá, y queda este compuesto que queda un acilo 2,3 insaturado, como lo vemos acá. Ese compuesto va a ser reducido por la enoil reductasa, que es la sexta enzima que está actuando. Fíjense, ven cómo lo está. Todos están actuando sobre este compuesto que está pegado a la proteína transportadora de acilo o acarreadora de acilo. Entonces actúa la enoil reductasa. Y aquí, como ella está haciendo una acción de reducción, sencillamente requiere otro NAC-fosfato reducido. Y entonces, este doble enlace que estaba acá es reducido, se le agrega hidrógeno y hemos entonces obtenido un producto que tiene 4 carbonos, un ácido graso hasta ahora de 4 carbonos que vemos acá. Y por supuesto, hasta ahora hemos consumido 2 NAC-fosfatos reducidos, uno en la enoil reductasa y otro en la cetoacil reductasa. ¿Qué va a pasar con este compuesto? Él, fíjese, sigue acá y se va a producir una transferencia en la proteína acarreadora desde la posición 2 que estaba acá a la posición 1. Fíjense, lo que había quedado aquí, que es en la posición 2, en esa proteína acarreadora, se transfiere a la posición 1 que estaba acá. Ahora aquí queda una molécula de 4 carbonos y se vuelve a repetir esto. Vuelve a actuar la malonil transacilasa, sigue esto y llega ahora aquí 6 carbonos. Sigue acá, se pasa de la posición 2 a la 1, del dominio 2 al dominio 1, ya serían 6, 8, 10, 12, 14 y finalmente 16. Cuando llega a 16 carbonos, actúa la siguiente enzima, que es la tioesterasa. ¿Qué hace la tioesterasa? Hidroliza a ese compuesto de 16 carbonos, que en este caso es el ácido palmítico o palmitato, 16 2.0, no tiene insaturaciones, y queda libre el complejo y la proteína acarreadora para hacer su trabajo nuevamente y volver a hacer otro ácido graso. Recuérdole que este complejo está simultáneamente trabajando en las dos caras que tiene, es decir, en los dos frentes, aquí y aquí. Se va sintetizando simultáneamente dos ácidos grasos. Entonces la proteína acarreadora finalmente lo suelta y es la que se los presenta a cada una de esas enzimas. Entonces fíjense cómo actuarían. Ya les he mencionado aquí, esta es la manera importante que la recuerden. Ahora vamos a hacer un resumen de lo que hemos mencionado y decimos que lo primero que sucede es la captación de la acetilcoenzima A. Eso lo hace la acetil transacilasa para cargar el dominio número 1, donde está el acetil con de la proteína acarreadora, el tiol de la cisteína. Y luego el segundo paso es la captación del malonil para colocarlo en el tiol de la fosfopanteína de la proteína acarreadora. Y eso lo hace la malonil transacilasa. Luego ocurre la transferencia del acetilo de 1 a 2 y existe una condensación con malonil por la acción de la beta 3 cetoacilsintasa, que es una enzima condensante. Obviamente aquí, como hemos mencionado, se produce una descarboxilación, se libera un CO2 y queda una molécula de 4 carbonos, 3 cetoacil se llama, con la proteína acarreadora. Luego viene la reducción, que lo hace la beta cetoacil reductasa, se requiere un NAC-fosfato reducido para hacer esta reacción que hemos mencionado. Sigue una deshidratación, más que una hidratación, una deshidratación, y lo hace la beta hidroxi
acetil deshidratasa. Luego viene la acción de la enoil reductasa, que reduce y consume el siguiente NAD-fosfato reducido. Queda el compuesto que ya tiene 4 carbonos, se hace la transferencia de 2 a 1. Luego entra malonil hasta que se hace sucesivamente esto hasta llegar a 16 carbonos y actúa la tioesterasa. Este complejo, una vez que actúa la tioesterasa de la ácido graso sintasa, queda libre para iniciar un nuevo ciclo de síntesis. Ahora, hemos mencionado que en este complejo multienzimático del acetilcoenzima carboxilasa, del ácido graso sintasa, se requiere equivalentes reducidos que dan la energía para que se lleve a cabo este proceso y hacen las reducciones. ¿De dónde se generan esto? Bueno, tenemos la principal vía. Uno, vía de las pentosas fosfatos, donde se produce NAD-fosfato reducido, que en el caso de los adipocitos y del hígado, ese NAD-fosfato reducido se utiliza para la síntesis de ácidos grasos. ¿Qué otro elemento otra reacción enzimática puede dar el NAD-fosfato reducido? La acción de la isocitrato de deshidrogenasa citosólica. Y la otra es la enzima málica que yo les mencioné. Estos son los elementos dadores de NAD-fosfato reducido para la síntesis de ácidos grasos. Y aquí lo vamos a señalar. Fíjense, aquí tiene vía las pentosas fosfato. Segundo, la enzima málica que nosotros hemos mencionado, el cual ya hemos dicho la reacción donde piruvato, fíjense, aquí, perdón, malato, se convierte a piruvato, hace una descarboxilación oxidativa. Y la tercera vía es la isocitrato de deshidrogenasa citosólica. ¿Cuál sería la ecuación final de la síntesis de ácido palmítico que tiene 16 carbonos? Bueno, fíjense, ¿cuántos acetil vamos a requerir? Directamente 1, el primer paso. Luego requiere 7 malonil, que obviamente se descarboxilan, y darían el resto, ¿verdad? Serían 14 más otro, 16 carbonos. Se requieren 14 NAD fosfato reducido, y al final queda ácido palmítico. Se han liberado 7 CO2, forman parte del proceso de la respiración, 6 moléculas de agua, 8 coenzima A, y se liberan 14 NAD-fosfato oxidado, porque aquí se utilizaron los reducidos. El propionil actúa como molécula iniciadora de la síntesis de ácidos grasos impares y de cadena larga encontrado en la leche y grasa de los rumiantes, donde ese propionil es aportado por las bacterias intestinales y se absorbe. En el adipocito y en el hígado generalmente sintetizamos ácidos grasos de 16 carbonos. Sin embargo, requerimos ácidos grasos de mayor longitud. ¿Y dónde podemos hacerlo? Eso se hace por las elongasas de ácidos grasos en el sistema microsómico a partir de ácidos grasos de 10 carbonos. Aumenta este proceso en la mielinización, cuando se está mielinizando para la síntesis del fingolipio, disminuye en el ayuno, por supuesto. Fíjense entonces cómo es el proceso. Tenemos entonces el sistema de elongasa. En el sistema microsomar va a actuar la 3-cetoacilcoenzima sintasa, la misma que habíamos mencionado. Actúa una cetoacilcoenzima reductasa, como hemos mencionado. Actúa la hidroxiacilcoenzima deshidratasa, nuevamente la enoil reductasa, y ellos consumen igualmente NAD-fosfato reducido, solo que se hace en el sistema microsomar, y lo alargan, puede llegar a 20 carbonos, 24 carbonos, dependiendo de la necesidad en donde se requiere. Entonces esto es en el sistema microsomar. ¿Cómo es el sistema de regulación? Como quiera que sea, que el elemento represor o regulador de la síntesis de ácidos grasos es el malonil. Obviamente tenemos que la enzima regulatoria es la acetilcoenzima carboxilasa, que produce malonil a partir de acetilcoenzima A. Esta enzima, fíjense, va a ser regulada en el momento metabólico por la insulina y por el glucagón. Si nosotros estamos en un estado de buena alimentación, significa que tenemos gran cantidad de ácidos grasos, por ejemplo, en sangre se están depositando, y tenemos gran cantidad de glucosa.
y en el hígado, en el tejido adiposo también. Entonces esa glucosa que entra al hígado, que entra al tejido adiposo, en el hígado se convierte en glucógeno, pero una vez que se llenan los depósitos de glucógeno, tiene que ser convertida en ácidos grasos cuyo almacenamiento puede ser infinito. Entonces se activa la glucólisis, se produce gran cantidad de acetilcoenzima A dentro de la mitocondria, sale por la lanzadera del citrato y entonces actúa la acetilcoenzima A carboxilasa. Esta enzima, fíjense, va a estar en dos estados, un estado fosforilado y un estado desfosforilado. Cuando está fosforilado está inactivo, y cuando está fosforilado, las enzimas se fosforilan cuando actúa el glucagón. Y el glucagón, en estado de muy buena alimentación, está fosforilando a todo el mundo, y por supuesto la fosforilación de la acetilcoenzima A la inactiva, mientras que la insulina promociona la actividad de la proteína fosfatasa, la cual desfosforila a esta acetilcoenzima A carboxilasa y la activa. Resultado final, lleva entonces a que se aumente la síntesis de ácidos grasos. Es un mecanismo directo. Ahora, recordar también que la insulina activa a la fosfodiesterasa, y la fosfodiesterasa hidroliza al AMP cíclico, y de esta manera se disminuye la cantidad de AMP cíclico y permanece mayor tiempo la acetilcoenzima carboxilasa desfosforilada, por lo tanto activa. También la epinefrina inhibe a la acetilcoenzima carboxilasa. ¿Qué otros elementos inhiben a la acetilcoenzima carboxilasa? Lo hace el ácido palmítico, el palmitoilcoenzima A, que es el producto final de esta reacción. El producto final de esta reacción hace entonces que por inhibición alostérica la acetilcoenzima carboxilasa sea inhibida alostéricamente. Ahora, nosotros hacemos síntesis también de algunos ácidos grasos insaturados. ¿Cómo se hace esa insaturación? Bueno, eso lo realiza esta enzima que se denomina ácido graso acilcoenzima A desaturasa. Entonces, él actúa en presencia del NAD-fosfato reducido. Fíjense, se hace reducción de citocromo B5, actúa el citocromo B5 para reducir el FAC. Esto a su vez reduce el citocromo B5, y esto a su vez hace el mecanismo de deshidratación y formación de dobles enlaces en este ácido graso monoinsaturado. Aquí vemos, por ejemplo, el ácido palmítico, que tiene 16 carbonos, tal como está acá. 16,2.0 no tiene insaturaciones, pero luego se puede hacer una insaturación en la posición 9. Se hace por el mecanismo que hemos mencionado anteriormente, y se produce 16,2.1 entre paréntesis delta 9 y cierra el paréntesis. Significa que está insaturado en la posición 9. Se puede hacer una elongación, por ejemplo, el ácido palmítico, y se elonga aún más. Se puede hacer una desaturación, una sola insaturación en la posición 9, y se forma el 18,2.1 entre paréntesis delta 9. Y las siguientes desaturaciones no las hacemos nosotros, se hacen en planta. Se hace una insaturación en la posición 12, lo encontramos en las plantas. Nosotros, una vez que lo ingerimos, lo podemos hacer la desaturación, elongación y desaturación, y lo convertimos finalmente en ácido araquidónico. Eso lo podemos hacer nosotros. En planta se sigue haciendo y se forma linolénico y linoleico. Ahora, vale la pena hacer una mención de los ácidos grasos omega. Estos ácidos grasos omega, en este caso la numeración comienza, como yo les mencioné el primer caso, no desde el extremo carboxilo, sino desde la cola. Y a partir de ahí se numera. Si tiene una insaturación, el carbono número 9, el primero, será omega 9. Si es omega 6, omega 3, serán las insaturaciones que tiene. Bueno, con eso terminamos esta clase. Ustedes ven con detalle, y cualquier pregunta me lo hace. Entonces recuérdense, 9 comienza en 9, 6 en 6 y 3 en 3, pero desde la cola hacia el grupo carboxilo. Entonces serían los ácidos, la familia omega 3, omega 6 y omega 9. Bueno, cualquier pregunta, estamos a la orden.